Y vamos a saludar a Pablo Callejón, que está nuevamente con nosotros. Pablo, ¿de qué nos vas a hablar en este momento? Vamos a hablar de los salarios. A ver, Bien. para tratar de... ¿Me pongo contento? No. Si sos optimista, si lo tuyo es el Mirá, optimismo, yo no me voy a poner Los hinchas de Boca estamos muy optimistas últimamente. Pero bueno, porque, bueno, veo que pasan cosas y sin patear al arco pasa muy fácil. No sé cómo es eso. yo no sé si en el caso de los salarios sin patear al arco le van a subirlo. No creo, ¿no? No creo. Yo la veo más difícil. Va a haber que tumbar varios tarritos, ¿no? Guzmán no es Bataglia. No va a ser fácil, no va a ser tan sencillo. No va a ser fácil. No. No, vamos a tratar de evaluar, a ver, ¿cómo han ido evolucionando los salarios a través de la historia? Por lo menos de la historia reciente. Evolucionando. Claro, ¿cómo han ido evolucionando los últimos 25, 26 Significa que años? vamos creciendo. No, ha habido etapas donde se ha crecido, hay que decirlo, hubo etapas de crecimiento del salario, otras donde se ha desplomado, pero en las etapas de crecimiento, la suba fue después de un desplome abismal, digamos, porque la etapa de mayor crecimiento se da después del 2002. Claro, una crisis galopante. Tremenda de la Argentina. Ahora, en comparación con los dólares, ¿sí? Si vos lo decís en comparación precio-dólar. ¿Vas a pasar el salario en dólar? Porque vos tenías pensado viajar así. a algún lado y dijiste, no seas así. Paso mi salario. No seas así. Bueno, yo te diría que pensalo dos veces. Bueno. Pensalo dos veces. Bueno. Si podés tarjetear. Ay. Bueno, para entender un poquito, a ver, ¿quiénes en todo este proceso de deterioro de la calidad económica, social y demás de la Argentina han ido sustentando la crisis? Así que lo vamos a ver en detalle. A ver. En los últimos 26 años, la mayor recuperación de los salarios se dio entre el 2002 y el 2011. Veníamos de una crisis terminal, 2001, 2002. Se produce una abrupta devaluación, catastrófica para los salarios de los argentinos en el 2002, y luego comienza una etapa de recuperación. La actividad económica tuvo un crecimiento acumulado del 73,1%, 6,1% si lo marcamos de manera anualizada, con un salario real que tuvo una mejora del 68,8%, un 5,8% anualizado de crecimiento. Esto surge de los datos del Centro de Estudios para la Producción. Los peores momentos para el salario se dieron en las etapas de mayor caída del PBI. En la salida de la convertibilidad, recordemos entre diciembre del 2001 y septiembre del 2002, la caída acumulada de la economía fue del 2,1%, con un salario real que se derrumbó un 22,6% en un año. En un año los asalariados entre el 2001 y el 2002 perdieron un 22% de su poder adquisitivo. En la misma línea, en la etapa llamada depresión, que se dio entre marzo del 2018 y abril del 2020, la actividad económica tuvo una caída acumulada del 30,5% y los salarios reales un derrumbe del 11,9%. Es decir, entre el 2018 y el 2020 los salarios perdieron poder adquisitivo en un 11,9%. Por el contrario, también hubo momentos de caída en la actividad económica, pero que mejoraron los salarios. En la segunda fase de la convertibilidad, entre enero del 96, recordemos que ahí estábamos saliendo de lo que se denominaba el efecto tequila. Parece como muy lejos, ¿no? Sí, parece lejos. Pero el efecto tequila tenía que ver con los países vulnerables, como la Argentina, que además tenían una enorme dependencia en lo financiero. En aquel momento vivíamos en la idea de un dólar, un peso. Cuando comienza a desplomarse la economía mexicana con el efecto tequila, impacta en la Argentina. Entre enero del 96 y diciembre del 2001, la actividad económica cayó un 2,1%, pero el salario real mejoró un 4,1%. Ahora, tomada esta fotografía únicamente, pareciera como que la segunda etapa de la convertibilidad no fue tan mala. Y en realidad, esa recuperación del salario en el promedio venía acompañada con un aumento brutal de la pobreza. Había una enorme cantidad de argentinos que estaban ingresando en la pobreza, con un aumento brutal del desempleo, porque esto estamos hablando obviamente del salario formal, había una caída del empleo, es decir, había un desplome de la economía. Termina con diciembre del 2001. Y que termina con el diciembre del 2001. Claro. Con la economía ya no había dólares para sustentar la convertibilidad, no había dólares en los bancos.
había un nivel de pobreza que superaba que estaba rondando el 50%, había niveles de desempleo de 2 dígitos, bueno. Por eso digo, quedarse solo con esta fotografía, eso obviamente es muy difícil imaginar un aumento del salario en las últimas crisis en la Argentina acompañado por un aumento del PBI. También hubo etapas de crecimiento en la actividad económica, pero caída del salario. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Muy parecido a lo que ocurre ahora. Es lo que está ocurriendo ahora. En la etapa llamada recuperación inicial de la pospandemia, entre abril del 2020 y junio del 2021, la actividad tuvo una suba acumulada del 33,1%, pero el salario cayó un 0,3%. Es decir, que se puede crecer y perder salario o se puede caer y subir los salarios, pero con otros indicadores sociales que, bueno, hemos descrito de lo que pasaba en la segunda etapa del menemismo. El trabajo también habla de una etapa llamada estancamiento, que se produjo en parte durante el kirchnerismo y en parte durante el macrismo. Esto es, entre diciembre del 2011 y marzo del 2018, donde la actividad económica creció un 2,3% y los salarios en un 3%. Aquí hubo distintas fluctuaciones, ¿no? Hubo momentos de crecimiento del salario y otros momentos de caída. Por ejemplo, en el 2016, primer año del gobierno de Menem, cayó el salario, pero en el 2017 subió. Claro. Y después se comenzó a desplomar en 2018 y 2019. Bueno, datos que terminan revelando cómo se han dado estas variables de crecimiento de la actividad económica o caída de la actividad económica y cómo fueron acompañando los salarios. En el segundo gobierno de Cristina Kirchner, entre el 2011 y el 2015, el indicador de movimiento económico cayó un 0,6%. Fueron 4 años de una caída de la economía en un 0,6%. Ya no se crecía tasa china, como se dice. Ya no se crecía como en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Pero los salarios se expandieron a pesar de esa caída. Crecieron un 5,1% entre el 2011 y el 2015, ¿no? En los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015 y marzo del 2018, la economía creció un 2,8%, pero los salarios ya cayeron, ¿no? Es decir, durante los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner, la economía cayó un 0,8%, pero subieron importante el poder adquisitivo de los salarios con un 5,1%. Algunos dicen, bueno pero lo que había era un recalentamiento de la economía. Claro, ¿no? lo que te marcaban era un déficit fiscal enorme también. Claro, que había se inyectaba dinero en los trabajadores, aumentaba el consumo, pero se recalentaba la inflación y había un déficit. Esto es lo que se le cuestionaba al gobierno de Cristina Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri, la economía crece 2 puntos en los primeros 2 años, pero caen los salarios. Sí. ¿No? Ahí es cuando comienza una etapa de caída del poder adquisitivo que no se revirtió nunca. Claro. Comenzó en el 2018 y llevamos, 2018, 2019, 20, 21, 22, estamos llegando a 5 años de caída del poder adquisitivo. Es cierto que en los últimos meses se ha estancado, incluso ha habido un leve crecimiento del poder adquisitivo, pero si vos lo comparás en relación a la caída de los últimos 5 años, claro, y con estos niveles de inflación, bueno, es obvio de que no se puede hablar de ninguna manera. Bueno, y hay sectores que vienen perdiendo mucho más desde hace mucho más tiempo. Pero absolutamente, y hay que ver qué saldo nos va a dejar este año, con una inflación que podría llegar al 70%, superar el 60%, y con paritarias que en ningún caso, ni en las más optimistas, han alcanzado aquella que celebrábamos y decíamos, mirá la paritaria que logró, no sé, bancarios, por ejemplo, de comercio. Bueno, pero bancarios tiene el 60% más un bono. Decíamos, bueno, qué notable paritaria. Bueno, hoy podemos decir que quizás queden atrás, ¿no? Exactamente, y empleo de comercio lo mismo, el 60% que decíamos, mirá la paritaria, bueno, hoy con las especulaciones privadas están hablando de un 70% de inflación. Absolutamente. Por eso también estos datos son interesantes para entender quiénes han ido pagando las sucesivas crisis en la Argentina. Gracias, Pablo. A ustedes.